Buen día, Teresa. Bienvenida. Buen día. Bienvenida a Presenza, bienvenida a Constructoras de Futuro, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, compañeras y compañeros de Presencia. Es un placer para mí que me deis este hueco para poder entrar en vuestro proyecto. Muy bien, estamos encantadas. Bueno, amigas y amigos, estamos con María Teresa Vicente Jiménez. María Teresa es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, en España, y es miembro de una organización mundial, la organización Mujeres por la Justicia Climática. Además, recientemente ha sido nombrada Murciana del Año por haber impulsado la iniciativa legislativa popular por la que se busca que se reconozca la laguna del Mar Menor como sujeto jurídico. Pero de todo esto nos va a hablar después María Teresa. Bueno, yo he hecho una breve presentación, pero cuéntanos, háblanos de ti, háblanos de ¿cómo te presentarías tú? ¿Qué dirías? ¿En qué estás? ¿Qué haces? ¿Por qué te ha interesado toda esta temática? Bueno, pues ahora mismo soy la responsable de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, recién creada este curso en la Universidad de Murcia, y esto ha sido uno de mis sueños. Yo empecé la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia en el año 81, pero vengo de una familia de abogados y en esta época, antes de los años 80, los abogados... Digo abogados porque abogadas, yo creo que fuimos la primera generación de mujeres de abogadas en ejercicio. Pues bueno, los abogados solían tener los despachos en sus casas. En una parte de la casa de la vivienda era donde habitaba la familia y otra parte era el despacho. Entonces yo desde muy pequeña siempre me colaba al despacho de mi padre porque había como una puerta secreta, que era como una biblioteca, que no era biblioteca, que conectaba con la casa y yo me colaba. Y yo siempre decía que yo quería ser abogado y por eso estaba ahí para enterarme. Entonces entré con mucha ilusión. Fue un momento muy bonito en España porque acabábamos de terminar con una dictadura de 40 años muy dura y se había abierto el camino de la democracia, pero además la democracia social. Entonces, los 5 años que duró la carrera, pues estuvimos viendo leyes progresistas, leyes rompedoras en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, cómo los trabajadores pues ahora negociaban sus condiciones de trabajo con el empresario, en el ámbito familiar, donde era posible la separación y el divorcio, en el ámbito de los niños, donde ya tenían derechos y ya no había esa separación entre hijos legítimos y ilegítimos. Entonces la estudié con mucha ilusión. Y yo ya desde primero, cuando empezaron a explicarnos la ley natural, como mis compañeros de estudio y mis compañeras venían del mundo de la biología, empecé a preguntarme que esa ley debería de ser para proteger a la naturaleza. Pero el catedrático de Filosofía del Derecho, que además en ese momento llevaba a clase todo, el catedrático y todos los demás del departamento, me dijo, no, eso no puede ser, eso está prohibido. Las ciencias sociales no pueden contemplar las ciencias naturales. Hay una separación tajante. Y claro, a esa edad, cuando para ti no es un problema reivindicar cuestiones sociales, porque la ley te la estaba dando, el problema era un modelo que reconociera el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, porque yo ya sabía por mis compañeras que había sido la cumbre de Estocolmo, que ya teníamos los informes del Club de Roma, que nuestro planeta estaba muy enfermo y que el causante de su enfermedad era el modelo de desarrollo que teníamos la humanidad. Entonces yo eso no lo entendía y ahí encontré algo, por lo que tú me dices del activismo, a esa edad, ¿quién no es activista? De pensar, bueno, pues si no existe, esto hay que romperlo, tenemos que hacer otro reclamo en el ámbito jurídico para decir que tenemos que estudiar el daño a la naturaleza y que nosotros somos los responsables. Entonces el catedrático, como me vio tan obsesionada con esa idea, me dijo, bueno, si sacan matrícula de honor desde primero hasta quinto, que en quinto había Filosofía del Derecho, creamos ese nuevo modelo de justicia, porque hasta ahora la justicia es solamente entre los seres humanos. Y entonces yo digo, madre mía, matrícula de honor, con la gana de fiesta que tengo yo y en los años 80 que nos íbamos todos los fines de semana a Madrid a los conciertos.
Pero fue, no sé, fue el punto que me dio, yo le saqué matrícula, desde primero al quinto otra vez en filosofía del derecho, y entonces ya le dije, pues yo he cumplido mi parte y vamos a crear ese modelo de justicia ecológica. Ahí empezaron a caer fronteras del conocimiento, fue una batalla muy dura, y la ganamos gracias a que el catedrático de ecología, Luis Ramírez, que acababa de crearse la ciencia de la ecología, con Margalef en Madrid, Margalef en Barcelona, González Bernalde en Madrid, y él, que venía de la escuela, llegó a la Universidad de Murcia. Total, que mi tesis doctoral, que se publicó en el año 92, la publicó en la universidad en una monografía, se titulaba Justicia y Derecho Ambiental para un modelo de justicia ecológica. Entonces, este modelo de justicia, por primera vez, partía de las relaciones que tenemos los seres humanos con la naturaleza. A la vez que nos relacionamos entre nosotros, nos relacionamos con el medio natural. Tiene un impacto nuestro actuar en el medio natural y, a su vez, la naturaleza se relaciona con nosotros porque desde que nos levantamos necesitamos respirar, necesitamos el agua, necesitamos comer, necesitamos esa conexión cultural, espiritual, básica. Y a partir de ahí, pues comenzó mi activismo en el mundo académico, en el mundo jurídico y hasta hoy. Entonces, cuando empezó a caer el modelo social en España, con los recortes, pues formé parte del movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca. Tengo fotos con Adela Colau, cuando ella también era activista y nos dedicábamos a parar desahucios. Pero bueno, activista y a la vez activista jurídica, porque, por ejemplo, presentamos dentro de la plataforma afectados por la hipoteca una objeción de conciencia en el Palacio de Justicia para que no se practicaran desahucios cuando no había habido dolo para no pagar, simplemente que no podían pagar ya las familias porque no tenían trabajo, cuando habían menores y cuando habían mayores a su cargo, ¿no? Esto me llevó luego, cuando ya empezó a desarrollarse a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica y en... Bueno, también hay reconocimiento de personalidad jurídica, no solamente en Latinoamérica, que para mí ha sido el ejemplo más fácil de seguir jurídicamente porque tiene nuestro modelo, de nuestro Estado Social de Derecho. En Colombia, por ejemplo, con esta famosa sentencia en la que le reconoce personalidad jurídica y derechos propios al río. También se reconoce en otros países, como en la India, como en Norteamérica, con el lago Erie. Es decir, aquí fue cuando ya conecté con el movimiento mundial de reivindicación de los derechos de la naturaleza. Y a su vez, en este paradigma de la justicia ecológica, como es tan importante ahora para la transición ecológica, para poder afrontar el gran reto de la degradación ambiental y el cambio climático, la transición energética, pues también conecté con el movimiento mundial de antinuclear. Entonces ha ido a la par de mi desarrollo como jurista. Me he dedicado al ejercicio de la abogacía desde que tenía 23 años hasta que ya hubo una incompatibilidad, una ley nacional que hacía incompatible, que ahora lo ha reafirmado el Tribunal Supremo, el dedicarte al ejercicio profesional de la abogacía con dedicarte a tiempo completo como profesor o profesora universitaria. Entonces allí tuve que elegir, me costó mucho porque mi padre en ese momento empezó a estar enfermo de vértigos y recayó sobre mí el despacho, pero tomé la decisión sobre todo impulsada por la necesidad de este paradigma de justicia ecológica, de hacer todo su recorrido, de entrar en el derecho positivo con la radicalidad que tiene un nuevo modelo de justicia y todos los cambios que conlleva en el orden jurídico internacional y nacional. Y bueno, pues hasta hoy en esta lucha por defender los derechos de la naturaleza, que fue una lucha parecida a la que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial supuso la lucha por los derechos universales de los seres humanos, el que
tengamos derechos humanos fundamentales se consideraba una radicalidad y una aberración hasta la segunda mitad del siglo XX, porque los estados hasta ese momento pues, podían matar a quien quisieran, como se comprobó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y por eso los delitos de lesa humanidad y los delitos de genocidio que se han incluido ahora por primera vez en la Corte Penal Internacional, su origen estuvo en los juicios de Nuremberg, y yo he leído mucho de eso precisamente por lo que hablábamos antes de la entrevista, porque he estado estudiando los crímenes de Estado, por eso estuve en Argentina y también en Chile, y viene de ahí, ¿no? O sea, de que después de la Segunda Guerra Mundial hay una reivindicación, hay un movimiento para defender los derechos individuales en el plano universal. Esto no había existido nunca y suponía un golpe a la soberanía de los estados y a que los estados pudieran decidir libremente matar a sus ciudadanos y ciudadanas y a grupos determinados. Entonces yo creo que esto es algo parecido, pero que nos cae impulsado por la catástrofe ambiental que estamos protagonizando. Claro, en esta línea hay para mucha gente todavía que es extraño que el Mar Menor, por ejemplo, la laguna del Mar Menor, se convierta en sujeto jurídico, pero no es extraño que una empresa tenga personería jurídica, ¿no? Exactamente, además fíjate que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que yo la ojeo muchas veces para que no se me olviden sus artículos, reconoce por primera vez que todas las personas, sin distinción de sexo, de raza, todos los seres humanos tienen derecho a tener personalidad jurídica, pero no dice nada de las empresas. La personalidad jurídica, además, en el ámbito filosófico no se creó para ganar dinero, que como la utilizan las empresas, se creó para desarrollar la estructura de la vida, que en ese momento se reconocía a las personas porque ni idea de la catástrofe ambiental que se iba a producir, pero ahora la tenemos que reconocer al centro de la vida, que es el ecosistema. Claro. Dentro de la defensa y el desarrollo jurídico respecto a los derechos de la naturaleza, dentro de ese contexto se enmarca, como anunciábamos, la reivindicación que estáis llevando adelante. Yo sé que mañana, por ejemplo, te vas a recoger firmas, pero que también has estado hace unos meses presentando el proyecto aquí en el Ministerio con la ministra de Medio Ambiente. Estamos hablando de recoger firmas en una iniciativa legislativa popular para que la laguna del Mar Menor sea reconocida como derecho jurídico. ¿Nos cuentas cómo está en este momento, así brevemente, cómo está el proyecto? Sí, bueno, a lo que tú te refieres es dos momentos en Madrid, uno a final de julio, cuando después de que en la Asamblea Regional de Murcia no admitieran a trámite la iniciativa legislativa popular, municipal o comarcal, nosotros la presentamos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que salió a recibirnos la ministra Teresa Rivera, con varias parlamentarias, y ese mismo día nos la sellaron en el registro del Congreso de los Diputados. Y a continuación, en el mes, cuando se abrió otra vez el nuevo curso, en el mes de septiembre, la admitió a trámite la mesa del Congreso de los Diputados con un informe favorable del Senado, y la Junta Electoral Central ya en noviembre nos notificó que empezaban a hacer los trámites para los modelos de los pliegos para recoger firmas. Y luego, también a lo que tú te refieres, que creo que fue la semana pasada, hubo una comisión en el Congreso también del Ministerio de Transición Energética por lo de la ley, y entonces allí también una diputada que nos ha ayudado mucho, de Inés Sabanés, pues ella en esta comisión
habló con la voz del pueblo y de la Iniciativa Legislativa Popular y dijo que se tenía que tener en cuenta que el pueblo se había levantado a defender los derechos del ecosistema del Mar Menor. En el momento en el que estamos, perdón. Sí, sí, dale, dale. Es que tenemos, cuando la Junta Electoral Central nos dijo que ya podía, o sea, que ya estaban preparando los modelos para recoger firmas, eso fue en noviembre, aunque en realidad no tuvimos, hasta final de noviembre no tuvimos todos los pliegos sellados, porque son muchísimas, son 500.000 firmas. Entonces, los 9 meses cumplen a final de julio. Aunque se puede pedir una prórroga de 3 meses, pero tenemos hasta final de julio para recoger las 500.000 firmas. Muy bien. Bien, hablemos ahora, ampliemos como el foco. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué elementos crees que tendría que tener ese futuro al que aspiramos la mayor parte de la humanidad, donde la vida esté en el centro, la no violencia sea la forma de relacionarnos y de vivir? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué elementos tiene que tener ese futuro? ¿Cómo te lo imaginas tú? Pues mira, me lo imaginaba hasta que un director de cine que está grabando todo este proceso, resulta que nos contó el guión y era como nos lo imaginábamos. Se desarrolla en una de las islas volcánicas del Mar Menor, en la isla del Barón, y entonces aparece al principio como estamos ahora, y luego aparece qué será de nosotros después de 2050. Pero en vez del escenario de la catástrofe que se prevé si seguimos con el mismo modelo que hasta ahora, pues el escenario es como nos lo imaginamos, que todos los ecosistemas tienen, pues el mundo era completamente diferente, teníamos un modelo de desarrollo en el que contábamos con la naturaleza para todo, como ahora contamos con los demás seres humanos en nuestro actuar, y era completamente diferente, pero la gente en la película se veía muy feliz y los niños, nuestros descendientes, las futuras generaciones, se sentían muy, muy orgullosos de nosotros y veían con horror el momento de ahora y decían, pero ¿cómo nos dejaban este modelo? ¿Cómo no nos dejaban que saliera este modelo? Menos mal que luchasteis. Menos mal que no creísteis en lo que os decían, porque entonces nosotros ahora ¿qué tendríamos? Tendríamos guerras, tendríamos refugiados climáticos, y en cambio ahora podemos compartir la vida con nuestro medio natural. Pues eso es como yo me lo imagino. Como que se hace realidad y los ecosistemas tienen derechos. No solamente las empresas, que las empresas, pues para desarrollarse, pues deben de tener también alguna manera de actuar, pero no a costa de un objeto de explotación ilimitada, como sea el medio natural. Eso, como decían los niños en la película, eso no se entiende. Claro. Bueno, Teresa, no sé si nos quieres, María Teresa, no sé si nos quieres mandar un último mensaje. Bueno, pues el mensaje es que nos ayudéis a recoger las 500.000 firmas. Muy bien. Son muchas, pero necesitamos a todos, solos no podemos, a todos y a todas. Ese es nuestro mensaje. Ayudarnos, que somos una caravana más, de todas las caravanas que hay ahora mismo en el mundo, andando y pasando por encima de las fronteras, con la fuerza de la esperanza y la fuerza que da el caminar juntos. Pues nosotros os pedimos que os unáis a nuestra caravana y que nos ayudéis a recoger las 500.000 firmas que necesitamos hasta el mes de julio. Muy bien, eso haremos, eso haremos. Muchas gracias, un abrazo enorme. Mil gracias, besos. Adiós. Chao, chao.